¿Qué tal? Miren, hoy no vamos a repasar una simple lista de circuitos con amplificadores operacionales. Eso sería muy aburrido. Vamos a hacer algo mucho más interesante. Vamos a construir desde cero un sistema que de verdad funciona. La idea es entender cómo estas piezas, estos bloques fundamentales, se unen para resolver un problema de la vida real. Échenle un ojo a esta protoboard. Parece un enredo de cables, ¿no? Pues bueno, nuestro reto es justo ese, lograr que un motor mecatrónico se mueva con una precisión increíble usando solamente componentes analógicos como los que ven ahí. La pregunta es, ¿cómo pasamos de un simple chip a todo este sistema de control? Pues vamos a descubrirlo pieza por pieza. Aquí está nuestro plan de ataque. Empezamos con la pieza clave, el componente esencial. Luego veremos cómo hacer que hable con el mundo real. De ahí nos pasamos a las matemáticas del control. Haremos un poquito de cálculo analógico, nos enfrentaremos a los problemas prácticos y al final veremos nuestro controlador PID en plena acción. Muy bien, vamos por partes. Todo gran proyecto necesita una base sólida, un bloque de construcción principal. Y en la electrónica analógica ese es, sin duda, el amplificador operacional. Pensemos en él como nuestro ladrillo Lego universal, la pieza que nos servirá para armar todo lo demás. A ver, vamos a desglosar esto. Este es el símbolo del op-amp. Tiene dos entradas, una que llamamos inversora, con el signo de menos, y otra no inversora, con el signo de más. Y claro, una salida. Su función principal es increíblemente simple pero superpoderosa. Toma el voltaje que hay en la entrada positiva, le resta el voltaje de la entrada negativa, y esa pequeña diferencia la amplifica miles, a veces cientos de miles de veces. Y justo esa característica es la que nos va a permitir hacer, casi de todo. Ahora sí, pasemos al primer reto práctico. Nuestro controlador necesita leer señales de sensores para saber qué está pasando. Pero, seamos sinceros, el mundo real es ruidoso y eléctricamente imperfecto. Entonces, ¿cómo le hacemos para que el controlador vea una señal clarita y precisa? Imaginen que la señal de un sensor no es una línea perfecta, sino que tiene pequeñas vibraciones, lo que conocemos como ruido. Si queremos que el sistema haga algo justo cuando la señal cruza un valor específico, ese ruido puede provocar que la salida se prenda y se apague como loca, o sea, un caos total que vuelve inútil al sistema. Necesitamos una forma de tomar una decisión limpia, una sola vez. Y la solución se llama histéresis. Lo que vemos aquí es clarísimo. Sin histéresis, a la izquierda, la salida es un desastre. Con histéresis, a la derecha, creamos dos umbrales distintos, uno para encender y otro un poquito diferente para apagar. Esto crea una especie de zona muerta donde el ruido simplemente es ignorado. Así obtenemos un cambio de estado único, limpio y decidido. ¡Problema resuelto! Aquí tenemos otro problema súper común. A ver, el sensor genera un voltaje. Sí, pero a lo mejor no tiene la fuerza suficiente para entregárselo al siguiente circuito. Es como si la siguiente etapa le pidiera demasiada corriente, y el voltaje del sensor se cae, dándonos una lectura falsa. La solución es elegantísima. Un seguidor de voltaje o buffer. Actúa como un intermediario perfecto. Copia el voltaje del sensor sin pedirle nada de corriente, y luego él mismo entrega esa copia con toda la fuerza necesaria. Básicamente aísla y protege la señal. ¡Excelente! Ya podemos leer el mundo real de forma limpia y segura. Ahora viene lo bueno, empezar a controlar. El corazón de cualquier sistema de control, como un PID, es la parte proporcional, la P. Y para eso, créanlo o no, necesitamos hacer aritmética, pero de forma analógica. El punto crucial es este. Para que el controlador sepa qué hacer, primero tiene que saber qué tan lejos está de su objetivo. A esa diferencia la llamamos error. Y este circuito, el amplificador diferencial, no es más que la implementación física de esa resta. Es el primer chispazo de inteligencia del controlador. Es el momento en que compara lo que queremos, el set point, con lo que realmente tenemos, la medición actual. Aquí es donde el sistema empieza a pensar. Una vez que tenemos esa pequeña señal de error, casi siempre necesitamos hacerla más grande para que la acción de control sea, significativa. Una forma de lograrlo es con el amplificador inversor. Como su nombre lo dice, no solo aumenta el tamaño de la señal, sino que además la voltea, la invierte 180 grados. Y lo mejor de este circuito es que podemos controlar la ganancia de forma súper precisa, simplemente jugando con el valor de dos resistencias. Pero, ¿y si no queremos invertir la señal? ¿Qué pasa si la necesitamos tal cual? Bueno, para eso existe el amplificador no inversor. Hace el mismo trabajo de amplificación, pero mantiene la fase de la señal de entrada intacta, algo que es súper importante cuando la polaridad del error nos dice en qué dirección actuar. La ganancia aquí también se controla con resistencias, aunque la fórmula cambia un poquito. Son dos herramientas, dos formas de aplicar ganancias según lo que necesite nuestro diseño. Bien, ya tenemos la parte proporcional, la P.
Ahora vamos a darle más cerebro a nuestro controlador con las partes integral, la I, y derivativa, la D. Y para esto, aunque suene a ciencia ficción, vamos a usar nuestros op-amps para hacer operaciones de cálculo en tiempo real. El integrador, pues como su nombre lo dice, hace la operación matemática de integrar. ¿Qué significa eso en la práctica? Que va acumulando el error con el tiempo. Si hay un error chiquito pero persistente, la salida del integrador va a crecer y crecer y crecer hasta que obliga al sistema a corregirlo por completo. Su misión, su única chamba es la perfección, que el sistema llegue exactamente a donde tiene que llegar, sin errores. Y por otro lado, tenemos al diferenciador. A este circuito no le importa tanto el error de ahora, sino qué tan rápido está cambiando. Es la parte predictiva, el adivino de nuestro controlador. Al reaccionar a la velocidad del cambio, puede anticiparse al futuro. Por ejemplo, puede frenar al sistema si ve que se acerca demasiado rápido al objetivo para evitar que se pase de largo. Su función es dar estabilidad y una respuesta rápida y sin titubeos. Hasta ahora, todo muy bonito. Todo en teoría ideal. Pero en la práctica, los componentes no son perfectos y las señales no son limpias. Aquí es donde separamos los diseños del libro de texto de los sistemas de ingeniería que de verdad funcionan. Vamos a ver los problemas que surgen en el mundo real y, lo más importante, cómo los solucionamos. Y aquí tenemos el talón de Aquiles, el punto débil del diferenciador ideal. El ruido eléctrico, por su naturaleza, son cambios de voltaje muy rápidos, o sea, son señales de alta frecuencia. Entonces, ¿qué podemos esperar de un circuito que está diseñado específicamente para reaccionar a la velocidad del cambio cuando se topa con este ruido? Exacto. Al diferenciador le encanta el ruido. Lo ve como una señal que cambia a una velocidad increíble. ¿Y qué hace? Lo amplifica de forma masiva, mucho más que a nuestra señal útil. El resultado es que la salida se dispara hasta los topes, se satura y el circuito se vuelve completamente inestable. En la práctica no sirve para nada así. Y la solución, como pueden ver en este pequeño ajuste, es sorprendentemente simple y brillante. Al añadir una pequeña resistencia en serie con el capacitor, básicamente le ponemos un límite a la ganancia para las altas frecuencias. Es como decirle al circuito, oye, reacciona a los cambios pero con calma, no te aloques. Esto transforma un diseño teórico inestable en una herramienta robusta y súper práctica. El integrador tampoco es perfecto. Tiene sus detalles. Su manía de acumularlo todo, hasta los más mínimos errores de voltaje del propio chip, puede hacer que con el tiempo su salida se vaya hasta el tope y se sature. De nuevo, la solución es sencilla. Una resistencia en paralelo con el capacitor actúa como un freno, limitando la ganancia para la corriente directa, o sea, a frecuencia cero. Esto le da estabilidad sin afectar demasiado su función principal de integrar. Muy bien, ya vimos los bloques por separado, ya aprendimos a hacerlos robustos para el mundo real. Ahora sí, es momento de juntar todas las piezas del rompecabezas y ver nuestro sistema completo en funcionamiento. Y aquí lo tenemos, el prototipo final. Cada sección que hemos discutido está aquí, trabajando en equipo. El restador calculando el error, los amplificadores dando la ganancia proporcional, el integrador eliminando el error que queda y el diferenciador estabilizando toda la respuesta. Todos estos bloques, que por sí solos son simples, trabajan juntos para lograr un control complejo y preciso. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Primero, que si dominamos estas configuraciones básicas, podemos diseñar sistemas analógicos que son sorprendentemente sofisticados. Los op-amps son como una caja de herramientas modular. Y lo más importante de todo, que entender y corregir las limitaciones del mundo real es lo que de verdad separa la teoría de la ingeniería que funciona. Y para terminar, una reflexión. Con procesadores digitales hasta en la sopa, podríamos pensar que todo esto ya no es tan relevante. Pero pensemos en aplicaciones donde la velocidad es todo y no hay tiempo para conversiones de analógico a digital. Pensemos en esa conexión directa con el mundo físico. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿en qué rincones de la tecnología de hoy la elegancia y la inmediatez de lo analógico siguen siendo simplemente insuperables?